buenas tardes ya. Muchas gracias a la Consejería, muchas gracias Elena por la invitación y sobre todo por la confianza para hablarles de un tema tan amplio como la realidad laboral del colectivo LGTBI. Por ser tan amplio hay temas que no voy a abordar y otros que simplemente voy a apuntar debido a razones de tiempo. Pero permítanme que comience con una paradoja. Si nos vamos a la Estrategia Europea LGTBI 2020-2025, así como a otros documentos, tanto nacionales como internacionales, la aceptación social del colectivo va en aumento. Y curiosamente también lo hace la discriminación, tanto la general como la precisamente laboral. Y todo ello debiendo de tener en cuenta además un dato añadido. Cuando hablamos de diversidad LGTBI no estamos metiendo en un mismo grupo, un mismo colectivo. Hay subgrupos que presentan peculiaridades distintas y así el colectivo trans tiene a su vez mucha mayor discriminación que el resto del colectivo. Con lo cual indudablemente hay que actuar. Pero también es cierto que estos datos que nos aportan la discriminación, entiéndanme bien, no son reales. Y digo que no son reales no porque sean falsos, sino sencillamente porque al colectivo LGTBI le caracteriza la invisibilidad, el miedo a denunciar la condición que le lleva indudablemente a no hacerlo. Pero esta invisibilidad no solo se manifiesta en esa falta de denuncias de discriminación, violencia o acoso, sino que también se manifiesta más allá de las cuestiones personales en otros dos ámbitos, como son la autosegregación, o la segregación en sectores, podríamos llamar LGTBizados, o incluso el autoempleo como única opción, sobre todo para el colectivo trans. Pero sin ningún género de duda, lo más significativo es que esta invisibilidad les lleva a la automutilación, es decir, a la renuncia de derechos. Yo no pido el permiso por matrimonio porque tengo que hacer visible mi condición LGTBI. Y esto, indudablemente, en el ámbito laboral tiene muchas consecuencias. De ahí que haya que luchar contra esta discriminación y aceptar la tolerancia cero. Y digo tolerancia cero porque desgraciadamente desde un punto de vista social se admiten determinadas burlas, chistes, comentarios que son agresiones de tipo medio o bajo y que sin embargo se aceptan con naturalidad en la sociedad y con lo cual también en el entorno laboral. Por lo tanto, insisto, hay que actuar de manera urgente en favor del colectivo LGTBI en la lucha contra su discriminación. Y yo en mi intervención lo voy a hacer a tres niveles. En primer lugar, en el ámbito de los poderes públicos. Y voy a comenzar muy sucintamente con la Unión Europea, porque puesto que más allá de la Directiva 2078 tenemos la estrategia que acabo de mencionar, una estrategia cuya lectura provoca un absoluto pesimismo. ¿Por qué? Porque más allá del diagnóstico, bastante aceptable, no aporta una batería de medidas reales y eficaces que puedan importar los Estados, partiendo lógicamente de que estamos hablando de una mera recomendación, y ello pese a que la Unión Europea se quiere convertir en la abanderada de la causa LGTBI, tanto a nivel europeo como a nivel mundial. Descendemos al ámbito nacional y permítanme que comience con ese movimiento autonómico, por llamarlo de alguna manera, de leyes de lucha contra la discriminación LGTBI en la que está inserta la Ley Gallega de 2014, que supongo que todos conocen, pero yo no me resisto a destacar tres medidas que sí considero de interés. La primera de ellas es que a través del diálogo social hay que promover protocolos de igualdad y buenas prácticas, pero lo importante y significativo no es ello. Lo importante y significativo es que en el caso de que se concurra y haya una subvención pública o un pliego de condiciones y la empresa no suscriba ese protocolo, deberá de reembolsar la cantidad o se resuelve el contrato. Con lo cual cumple en primer lugar una función disuasoria de no voy a evitar esta situación, pero en segundo lugar una función sancionadora. En segundo lugar también me gustaría destacar que la Ley Gallega hace referencia a la visibilidad en los entornos laborales, a adoptar medidas de visibilidad. Y en tercer lugar, y también muy importante, habla de acciones de mejora no solo en la negociación colectiva tradicional, podríamos decir, en los convenios colectivos, sino también en los acuerdos de interés profesional, con lo cual toma en consideración al colectivo de trabajadores autónomos. Obviamente este movimiento autonómico podemos decir que tiene su punto culminante con la Ley 4 de 2023, la ley que todos conocemos de lucha contra la discriminación LGTBI y que parte de algo fundamental y es la distinción entre el colectivo y las personas trans, porque como les decía, las realidades son distintas, norma que ha obligado a llevar a cabo modificaciones también en otras normas, incluidas las laborales. Y yo voy a seguir esa distinción y partiendo de las personas trans, por razones de tiempo no voy a entrar en todas las medidas, simplemente en aquellas que me han parecido de mayor interés. La primera de ellas, en relación a las personas trans, habla que las administraciones públicas adoptarán, por lo tanto obliga a las administraciones públicas, pero sin embargo cuando detalla el catálogo de medidas dice podrán, con lo cual ya pasamos a un ámbito potestativo que puede quedar en nada. Y dentro de ese ámbito potestativo habla de implementar medidas para organismos públicos y empresas privadas que favorezcan la integración e inserción laboral de las personas trans.
Esto es fundamental. No podemos olvidar que la tasa de desempleo del colectivo trans ronda en el 80 al 85%. Es decir, están abocadas directamente a la exclusión social, que es el resultado de la falta de inclusión laboral. Con lo cual quizás deberían de haberse adoptado medidas un poquito más férreas, un estilo cuota de reserva, que evidentemente no está presente en la norma, sino que se limita a la medida paradigmática dentro de nuestra política de empleo, que son las subvenciones a la contratación. En el caso del resto del colectivo, distingue entre el empleo público y el empleo privado. Lógicamente todos podemos saber perfectamente de que si hay discriminación siempre va a ser mucho más tenue en el ámbito público que en el privado. Y en este último voy a destacar 3 medidas. De nuevo, que en materia de inserción habla de subvenciones a la contratación. Segundo, que habla de que el diálogo social deberá impulsar medidas que promuevan la diversidad dentro de los entornos de trabajo. Y la tercera, algo que hay que entender partiendo de otro documento, que es el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2021-2023. Este es el primero que incorpora al colectivo LGTBI dentro del radio de acción de lo que sería este cuerpo. Sin embargo, no va acompañado, como ocurrió con el caso de la mujer, con un componente formativo que pueda eliminar sesgos voluntarios o involuntarios de discriminación. En este caso es la ley la que sí dice que hay que dotar a la Inspección de Trabajo de esa formación. Pero sin ningún género de duda, si hay una medida estrella dentro de esta ley, no es otra que el párrafo primero del artículo 15, cuando obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con un conjunto planificado de recursos y medidas que incorpore también un protocolo contra el acoso y contra la violencia en las empresas, como ya digo, y tienen un plazo de 1 año desde la entrada en vigor de la norma. Conjunto de medidas que ha de ser negociado. Esto quizás acalle estas voces, dentro de las cuales yo me incluía, que no entendía muy bien por qué los planes de igualdad no podían ampliar su radio de acción a otros colectivos distintos al de la mujer. Luego tenía los críticos que me decían que de esta manera se podía llegar a desnaturalizar y desvirtualizar la propia esencia del plan de igualdad. Quizás por ese rechazo es por lo que aparece este artículo 15, apartado primero de la Ley 4 de 2023, pero tengan muy en cuenta, no habla en ningún momento de planes de igualdad, habla de conjunto planificado de recursos y medidas. Únicamente cabría la posibilidad, que era otra de las críticas que se podía hacer ante esta ley, a que en los planes de igualdad no se contemplaba el colectivo trans. Hoy en día el artículo 55 de la ley habla expresamente del colectivo trans y más expresamente de las mujeres trans. Pero ¿cuáles van a ser, a mi juicio, los 2 grandes problemas que va a tener este precepto? En primer lugar, que exige un desarrollo reglamentario que no sé si por los avatares políticos se va a producir en breve o a largo o medio plazo. Y el segundo y mucho más importante es que para que adoptemos un conjunto de medidas es absolutamente imprescindible un diagnóstico previo. Es absolutamente necesaria conocer la realidad. En el recientísimo informe gallego que me hicisteis pasar y que os agradezco enormemente, las empresas afirman expresamente que desconocen de la situación laboral de las personas LGTBI. Es decir, primero desconocen si tienen trabajadores y trabajadoras LGTBI y segundo cuál es su realidad, lo cual puede llevar a que se escuden en esa falta de conocimiento y de ello impida que exista ese conjunto planificado de medidas. Yo creo que puede ser una excusa entrecomillada, puesto que desde el punto de vista organizacional las empresas tienen instrumentos para conocer esas realidades. Estoy hablando de las encuestas de clima laboral, de satisfacción de personal o en el caso de las grandes empresas de lo que se conocen como las redes de empleados. El segundo nivel de intervención serían los interlocutores sociales y para ello nos vamos al recientísimo 5º Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que es el primero que dedica un capítulo específico a la diversidad LGTBI, concretamente el 14. Pero su contenido no es sorpresivo, realmente el contenido es exactamente igual en lo que voy a decir ahora que su antecesor, es decir, esa promoción de la necesidad de que existan plantillas heterogéneas dentro de la empresa. La novedad fundamentalmente está en que incorpora el artículo 15.1 al propio acuerdo. Y hay un leve matiz que yo quiero ver desde un punto de vista optimista. Frente a ese conjunto planificado de recursos y medidas del que habla la ley, el acuerdo habla de medidas específicas, pueden decir ustedes. Tampoco hay tanta diferencia. El hecho del específico a mí me da cierto optimismo de que efectivamente pueda haber algo más. Pero no olvidemos que se trata de un acuerdo que tiene naturaleza obligacional, con lo cual es necesaria su recepción en la negociación colectiva ordinaria. Y aquí vuelvo a ser pesimista. Es decir, el análisis de la negociación colectiva lleva a pensar que no va a ocurrir. De hecho, hace 1 año aproximadamente, UGT y Comisiones Obreras firmaron el Acuerdo para la Coordinación y Trabajo Conjunto de cara a la eliminación de la discriminación sufrida por las personas LGTBI+, que contenía una serie de directrices y propuestas en favor del colectivo que
por lo que yo he podido averiguar, no han tenido su reflejo en la negociación, lo cual lleva a preguntarnos el por qué. Pues a mí se me ocurren respuestas tan absolutamente alarmantes como el rechazo empresarial, la falta de voluntad de los negociadores, la falta de formación y sensibilidad de los miembros de las comisiones negociadoras o simplemente el hecho de que no haya personas LGTBI en las propias comisiones. Pero sea cual sea la respuesta, lo cierto es que hay un vacío convencional en relación a esta materia y hay aspectos que deberían de ser abordados, como los permisos, como la corresponsabilidad o el tratamiento de las familias monoparentales, como la brecha retributiva, que es un caso de interseccionalidad porque lo sufre por ser mujer y por ser lesbiana, aunque resulta un poco redundante ambos términos, el acoso, los riesgos psicosociales, es decir, hay tal abanico de posibilidades dentro de la negociación colectiva y tan poca atención a ella que evidentemente sorprende, y ello partiendo, como dice la estrategia europea, de que las condiciones laborales del colectivo LGTBI son peores que las de las personas trabajadoras que no son LGTBI. ¿Qué nos encontramos en los convenios? Como mucho nos encontramos la típica cláusula antidiscriminatoria, y digo como mucho porque en muchas ocasiones ni siquiera esa cláusula antidiscriminatoria incorpora todos los hechos diferenciales del colectivo LGTBI. Pero excluido eso, nos encontramos con una cláusula que cumple más una función didáctica o pedagógica que jurídica, por así decirlo. Tenemos la Constitución, tenemos la Ley 15, tenemos la Ley 4 de 2023, con lo cual quizás no sería ni siquiera necesario. Tercer nivel de intervención, la empresa. Y aquí están ganando terreno. Hay que decir que efectivamente las empresas lo están ganando. De ahí esas plantillas heterogéneas de las que habla el quinto acuerdo. Pero lo están ganando porque se han dado cuenta de que hoy en día el 80% del valor de una empresa, como ya creo que se ha dicho en esta mañana, es el talento, con lo cual una buena empresa no rechazaría el talento por el hecho de ser diverso. Pero ojo, no olvidemos una perspectiva. Estamos hablando de que eso les reporta ventajas económicas y ventajas de imagen corporativa, con lo cual, ¿cómo están gestionándolo? A través de documentos de responsabilidad social empresarial carentes de vinculabilidad jurídica, como todos sabemos. Pero como les decía, evidentemente están ganando terreno y lo están haciendo con el apoyo de organizaciones tanto internacionales, comunitarias como nacionales. Es decir, nos vamos a las confederaciones de empresarios y guías de diversidad, guías que luego importan las empresas y adaptan a sus características, pero fundamentalmente a nivel europeo hay que destacar las conocidas cartas de diversidad que tienen, hablo de memoria, pero creo recordar que había como 12.000 empresas, una bestialidad, con perdón de la expresión, tanto de empresas como de personas trabajadoras afectadas por esas cartas de diversidad. Y esto se está traduciendo, como ya digo, en medidas no estrictamente jurídicas, sino más desde el punto de vista organizacional. Medidas del tipo de generación de confianza, de lenguaje inclusivo, de comunicación interna y externa. O, por ejemplo, les voy a decir una que a mí me resultó muy curiosa, pero que igual ustedes conocen. Es decir, en el ámbito de la promoción profesional es uno de los grandes obstáculos del colectivo LGTBI. La negociación colectiva no dice nada, como mucho una cláusula general antidiscriminatoria. En el ámbito de la responsabilidad social se han inventado los llamados role models. Es decir, si hay directivos LGTBI en la empresa, que hagan visible, obviamente si quieren, su condición como una forma de comunicarle a la plantilla que el hecho de ser LGTBI no es un óbice ni un obstáculo para el ascenso en la empresa. Si se dan cuenta de todo este abanico de medidas, de elementos que yo les he comentado, hay uno que he omitido, que es el gran obstáculo con el que se encuentra el colectivo LGTBI, que es el acceso al mercado de trabajo. En este caso nos encontramos con que también el informe gallego es muy significativo, es decir, el 61% de los encuestados ocultó su orientación sexual o identidad de género y el 47% cambió su forma de comportarse y o de vestirse. ¿Eso que nos está diciendo? Que para acceder al mercado de trabajo tienen que hacer una representación, en lo que en términos psicológicos se llama el ocultamiento preventivo, y califican además de voluntario. Yo lo de voluntario lo entrecomillo, porque evidentemente no hay ninguna voluntariedad en ello, hay un miedo a no ser aceptado en el correspondiente puesto de trabajo. Y todo ello además con un problema añadido, el oscurantismo de los procesos de selección. El oscurantismo de los procesos de selección agravado y enfatizado por los algoritmos y que dificulta enormemente la prueba indiciaria. Y a todo eso el colectivo trans de nuevo vuelve a verse perjudicado. ¿Por qué? Porque además parten normalmente de una rémora formativa. Muchas de esas personas trans han sufrido el acoso escolar que le ha llevado al fracaso escolar o al abandono prematuro de la escuela.
Y efectivamente termino con 3 ideas muy breves. La primera, que la diversidad en general y la LGTBI en particular debe formar necesariamente parte de la gestión de los recursos humanos y lo debe formar tanto de carácter transversal como desde un punto de vista organizacional y jurídico. En segundo lugar, que las empresas no se escuden en el conocido pinkwashing, es decir, no cosifiquemos ni mercantilicemos al colectivo LGTBI de cara a obtener unas ventajas económicas o una mejor imagen corporativa. Y en tercer lugar, que evidentemente creo, y no sé si la palabra es la correcta, frivolizando la diversidad. Creo que se está usando y abusando. Hoy en día no hay un anuncio publicitario, no hay un sector económico, no hay un ámbito en el que la diversidad no esté presente. Pero ¿realmente sabemos qué es la diversidad? ¿Se le está dotando de contenido jurídico a la diversidad? Yo creo que la diversidad es un paso más allá. Ya no basta con no discriminar. Hay que adoptar las medidas necesarias para garantizar el libre desarrollo de la personalidad, puesto que solo así se garantizará el derecho fundamental más importante, la dignidad del ser humano. Muchas gracias.